Juliana Oxenford y Eric Seminario nos traen a continuación un reportaje que contiene una gravísima denuncia contra uno de los más prestigiosos y famosos cirujanos plásticos del país, el doctor César Morillas. Adelante, por favor. Tú lo mataste, César Morillas, carnicero. Tú lo mataste. Acá lo mataron. En esta clínica lo mataron. Quiero saber de qué se trata todo esto. ¿Hasta dónde quiere usted llegar? Sabe que no atendieron bien a mi esposo. Sabe que no había el carrito resucitador y el anestesiólogo para atenderlo. En camilla y parando el tráfico de Daniel Polo, mi esposo ya estaba muerto. Y tiene la desfachatez este miserable carnicero de decir que ha sido caso fortuito y que sigo operando. Pasa los días buscando consuelo en la foto de un hombre al que aún no se resigna a perder, luchando para no ahogarse en las lágrimas de su propia impotencia, porque está convencida de que la verdad es una sola. Es un asesino. Aquí no hay negligencia, aquí hay un homicidio. Y eso es lo que yo quiero que el Perú entero, y ojalá las clínicas que tienen el exterior, lo sepan también. A Mónica no le importan las secuelas que puedan dejar cada una de sus palabras, porque según ella, al doctor César Morillas tampoco le importó la vida de su esposo. Hace un año se juró a sí misma no parar hasta que la justicia deje de esquivarla. Y hoy está dispuesta a contar lo que dice muchos han callado por miedo, por no querer enfrentarse a uno de los cirujanos plásticos más poderosos y reconocidos del país. Él siente que con su dinero puede comprar vidas, puede comprar voluntades, puede comprar conciencias, Juliana. Quiero justicia. Estoy hambrienta de justicia, y no por mí, porque a mí nadie me va a devolver a mi marido, Juliana. No por mí, por los que vienen. Veo gente incauta que todavía viene a su clínica. Jesús Ortiz de Ceballos era un ingeniero industrial que a los 49 años había logrado convertirse en gerente general de una conocida compañía. Cada tanto tiempo lo invitaban a dar conferencias y ya era caserito de algunos periódicos que no dudaron en destacar su exitosa trayectoria. Y por imagen quiso hacerse algunos arreglos en la cara. Nosotros llegamos a él precisamente por todas las propagandas que salían en la televisión, ¿no? Él había operado a Maju, él salía en todos los reportajes de bellezas que habían pasado por sus manos. Nos parecía el mejor cirujano del Perú, nos parecía. Jamás pensó que a ese mismo médico al que un día consideró el mejor del país, un año después terminaría llamándolo carnicero. En octubre del año pasado, Mónica acompañó a su esposo a su primer encuentro con el doctor Morillas y dice que le bastó un simple cruce de palabras para darse cuenta de que no estaba en el lugar correcto, ni frente a la persona indicada. A la hora que llegó a la clínica Morillas, el doctor Morillas lo convenció de que se hiciera no solamente la cara, sino también liposucción en las tetillas, liposucción en el abdomen. A mí me pareció terrible porque era mucho para un solo día, pero igual lo convenció. Mientras Mónica insistía en que tantas operaciones juntas era peligroso, su marido contaba las horas para entrar al quirófano. La propuesta de Morillas era demasiado tentadora. Párpados, nariz, cachetes, papada, tetillas y lipo, todo en un solo día y a cambio de $9.000. Otro combo así, y en manos de un reconocido cirujano, era imposible de encontrar, pensó Jesús. Entonces, no dudó en firmar esta especie de contrato donde el paciente acepta la operación y los riesgos que ésta pueda arrastrar, sin importarle que su esposa no hiciera lo mismo. Ahí está, no está mi firma en ninguna parte. Y yo soy la esposa, pero nunca firmé, porque no estaba de acuerdo. ¿Y tú no te peleaste con tu esposo? ¿No le dijiste hoy? Sí, me peleé horrible con él. Horrible, hasta el último. No quiero que te operes, mira, lo único que me faltó fue arrodillarme, porque yo no quería que se opere. No le costó mucho simular el enojo, porque la impaciencia se encargó de cambiarle la cara. La cirugía había empezado a las 10:30 de la mañana y a las 5 de la tarde, las puertas de la sala de operaciones continuaban cerradas. Finalmente, 1 hora y media después,
Y luego de suplicarle a ese Dios en el que tanto cree que protegiera a su marido, Mónica vio salir a Jesús del quirófano. Mónica, cuando tu marido sale de la sala de operaciones, ¿tú logras hablar con él? Sí, estaba consciente. Ah, sí. Él estaba consciente, ¿sí? ¿Qué te decía? Sácame las vendas. Sácame las vendas. Ahí es cuando yo me doy cuenta que mi esposo está con los efectos de la anestesia muy alterado. Y le digo al anestesiólogo que por favor no se vaya. Lo agarro del brazo así y le digo, por favor, doctor, se lo suplico, no se vaya. Me dijo, no se preocupe, doctora, su esposo ya está bien. Pero él sufrió un paro cardíaco 1 hora después. Y en la clínica no había absolutamente nadie que lo pudiera auxiliar. El anestesiólogo se había ido. Los médicos se habían ido. El doctor Morilla se había ido. Todo el mundo se había ido. Había una chiquilla de 30 años que era la médico de turno y 2 enfermeras flaquitas que no podían cargar un cuerpo de 96 kilos, que era mi esposo, para tirarlo al suelo y hacerle los masajes cardiovasculares cuando le dio 1 hora después un paro cardíaco. En mi presencia, yo estaba ahí. Dice Mónica que lo que mató a su marido no fue la anestesia ni el mal uso del bisturí, sino la incapacidad del doctor Morillas para prever lo que sucedería minutos después del paro cardíaco, cuando Jesús Ortiz de Ceballos, inconsciente en una camilla que a duras penas empujaban las enfermeras de turno, tuvo que ser trasladado a otra clínica de la Avenida El Polo para ser reanimado. ¿Tú buscaste dentro de la clínica el carrito resucitador o buscaste algún otro elemento para poder salvar a tu marido? Por supuesto, busqué, aunque sea un vigilante, a un barredor, a lo que fuera. Conté que me ayuden a cargar a mi esposo y lo saquen y lo tiren al suelo para hacerle sus masajes cardiovasculares. Salimos despavoridas tratando de buscar ayuda en la calle y estaban con llave las puertas. ¿Tú estás gritando? Sí, tratando de buscar ayuda acá, en esta recta, en esta calle. O sea, y no podía salir porque la puerta estaba con llave y no estaba el vigilante. Mónica, tú estás así en la calle gritando, ayúdenme. Sí, sí, por favor, ayúdenme, una ambulancia, una persona que cargue a mi marido. Entré en pánico, Juliana, entré en pánico. Que no haya un carrito resucitador en una clínica donde ponen anestesia general, eso es un homicidio, eso es un crimen. Y lo sacaron por allá. Por esa puerta lo sacaron. Hemos salido así y hemos tenido que cruzar en diagonal para poder ingresar por emergencia. Así habían de carros, igualito. ¿Y tú qué hacías? La camilla acá ¿Y las enfermeras? y la camilla avanzando, las enfermeras con la doctora, tratando de parar el tráfico como locas para poder cruzar a mi esposo. Según Mónica, mientras la camilla cruzaba la avenida ante decenas de transeúntes y choferes boquiabiertos que no podían creer lo que estaban viendo, su esposo ya había muerto. Y cuando lo trasladaron a la clínica TESA en la parte del frente, mi esposo ya estaba muerto, porque habían pasado más de 15 minutos, como tú lo puedes ver en la historia. Y tiene la desfachatez este miserable carnicero de decir que ha sido caso fortuito. Cuando pasa todo esto, ¿tú no vas en ningún momento a encarar a Morillas? Sí, por supuesto, hemos ido, mi hijo y yo, muy descaradamente y muy suelto de huesos. Me dijo que yo no ande diciendo por ahí que es homicidio ni nada por el estilo, menos negligencia, que ha sido caso fortuito, y que él me ofrecía $100,000. ¿Para qué? Para dejarlo todo ahí. Salimos de la clínica y esa fue la última vez que yo hablé con él. Pero esta semana, 1 año después de la muerte de su esposo, Mónica creyó que más que una misa en su nombre, la mejor manera de recordar a su marido era encarando por última vez al doctor César Morillas. Buenos días, quiero hablar con el doctor Morillas. No, yo tengo un juicio con él porque acá falleció mi esposo. Quiero hablar con él. ¿Me permite su documento? Doctor Morillas. Sienta un momentito, por favor. ¿Su nombre? Mónica Sala. Me gustaría hablar con usted en privado. ¿Puede ser? Un placer saludarlo. ¿Puede ser? 5 minutos, no más. Que salió solamente para... Salí solamente para saludarlo porque dijeron que había venido. Toma asiento. Bien, doctora, yo estoy sumamente ocupado. Y ha venido usted sin ninguna cita ni nada. ¿Usted quiere volver para conversar? ¿Qué cosa voy a conversar si lo único que he venido a hacer es pedirle una explicación, doctor? Quiero escuchar su versión.
Quiero saber de qué se trata todo esto. ¿Hasta dónde quiere usted llegar? Sabe que no atendieron bien a mi esposo. Sabe que no había el carrito resucitador y el anestesiólogo para atenderlo. Sabe que habían 3 mujeres nada más para cargar tremendo peso, que era mi marido de 96 kilos. ¿Hasta dónde quiere usted llegar, doctor? Yo en este momento estoy pensando en lo que usted me está diciendo y estoy pensando en la sala de operaciones. Porque he dejado una operación ahí en pleno proceso quirúrgico. ¿Y no tiene una respuesta para mí, doctor? ¿Perdón? Que me da el trabajo de venir hasta acá. Usted puede venir a las 8, 8:30 de la noche con toda tranquilidad de escucho. ¿Hoy mismo? Ahora mismo. Bien, regreso. Regreso. Como hemos visto en la grabación esta con cámara oculta, él no te da respuesta de nada. No, en absoluto. ¿Qué me va a dar respuesta? Si él sabe que es un carnicero. Él sabe que actúa mal. Él sabe que no es la primera persona a la que mata. Él lo sabe, Juliana, por favor. Él lo sabe. Que haya podido cubrir muy bien con tanto dinero que gana. Veo gente incauta que todavía viene a su clínica. No es posible. Y sigue sin el carrito resucitador, sigue sin el anestesiólogo, sigue todo igual. Todo igual. Y él sigue operando. Dice que operando, porque hasta eso lo dudo ya ahora. Doctora, ¿el doctor Morillas está? Está en sala. ¿No le puede decir 2 minutitos nomás? No, es que está operando. De todas maneras, yo trato de que te llame en cuanto salga. Ya, por favor. Nunca nos llamó. El doctor César Morillas prefirió que fuesen sus abogados de la Asociación Médica Peruana quienes dieran la cara. El paciente no estaba en condiciones totalmente inestables. Si estaba estable, ¿por qué lo mandan a la clínica Tesa? Si estaba estable, ¿por qué no permaneció? ¿Por qué? Porque tenía que ser tratado por médicos, como vuelvo a repetir, especialistas de mayor magnitud, es decir, intensivistas, ¿no? Usiólogos. Por ello, por seguridad del paciente. Juliana, eso no es inusual. Pero no lo espero de la posta médica 439 de Villa María del Triunfo, pero no de la clínica Morillas, doctora. O sea, con lo que cuesta una operación, esta operación costó $9.000. Lo mínimo que esperas y que no figura en el contrato que uno hace, acá tengo el contrato firmado por el paciente, que en ningún momento dicen, ante cualquier problema postoperatorio, usted va a ser trasladado a la clínica del frente en una camilla parando el tráfico. ¿Cuál es el famoso carrito resucitador? ¿Qué es eso? Es un coche de paro. En toda clínica tiene que haber uno. Sí, bueno, sí, es un lugar donde operas, obviamente, porque una de las complicaciones pudiera ser un paro cardíaco. Digamos, mayor frecuencia podría ser en un centro quirúrgico, ¿no? Porque por alguna complicación propia de la cirugía o también por alguna reacción a las drogas. Yo lo que estoy cuestionando es por qué una clínica como la clínica Morillas no tiene lo que cualquier médico te dice que tiene que existir en una sala de operaciones. Ya al ingreso de la clínica Tesa es que recién vuelve a presentar el paro cardiorrespiratorio. Mientras los abogados insisten que la salud de Ortiz de Ceballos se complicó al ingresar a la clínica Tesa, esta orden de hospitalización señala lo contrario. Aquí dice claramente que el paciente fue internado a las 8:05 de la noche por un paro cardiorrespiratorio que se había suscitado hacía 20 minutos. Es por eso que a tiempo es transferido a la clínica Tesa. Médicamente no está a tiempo, doctora. Él ingresa, orden de hospitalización, 8:05 de la noche. Paciente Ortiz de Ceballos, diagnóstico presuntivo, paro cardiorrespiratorio. Tiempo de enfermedad, observe. ¿Esta historia clínica es de la clínica Tesa o Morillas? Clínica Tesa. ¿Ves? Ahí están justamente las contradicciones. ¿Pero qué es un paro cardiorrespiratorio por 20 minutos? ¿Qué es? Es una muerte cerebral, Juliana. Ah, claro. Es una muerte cerebral. Tiene el cerebro y chao. Pero por supuesto. ¿Tiene alguna esperanza de vida un muerto cerebral? Históricamente, nadie se ha levantado de una muerte cerebral. Nadie. Si me da un paro cardíaco no pueden pasar más de 10 minutos porque si no va a haber muerte cerebral. Eso es. No, ya empieza a haber muerte cerebral a partir de los 4 a 5 minutos. ¿Ya? Pero a los 10 minutos ya es irreversible. Tus posibilidades de supervivencia son bajísimas, menos del 1%. Y tendría que vivir pegado a una máquina, en todo caso, sobrevivir con una máquina. Si es que sales del paro, tendrías que vivir pegado a una máquina y vegetal, ¿no? ¿Cómo tenía yo la esperanza de que mi esposo estuviera vivo? Y lo entubaron y me hicieron la pantomima de tenerlo entubado 10 días para que yo me haga la idea. Eso fue lo que hizo el doctor Morillas. Ese respirador artificial no servía para nada. Mi esposo ya estaba muerto, ya era un muerto cerebral. El 2 de noviembre recibió la noticia de que había llegado el momento de enterrar a su esposo. Entonces,
Mónica cogió el cadáver de Jesús y fue en busca de alguien que pudiese confirmar sus sospechas. ¿Y cuándo empieza todo este proceso legal entonces? Cuando yo saco el cadáver de mi esposo y el doctor Arias Estela se niega a hacerle la necropsia de manera privada. ¿Por qué? Porque mi esposo ya había ingresado cadáver a la clínica Tesa. Entonces el doctor Arias Estela, muy decente, él muy honesto, me dice, no doctora, yo me niego tajantemente a hacerle la necropsia porque si usted y yo le hacemos una necropsia al cadáver de su esposo, nos convertimos en cómplices de un homicidio. Él ingresó cadáver a la clínica Tesa, acá lo dice. ¿Cómo yo le voy a hacer una necropsia? Él tiene que ser sacado de la clínica Tesa por 2 policías y una fiscal de turno. Y así lo hice. ¿Cómo les comunicas a tus hijos? Papá ya no está. Ellos siguen devastados hasta el momento. Los tres. Los tengo en tratamiento psicológico porque es muy grande el vacío que mi esposo ha dejado. No quieren que venga Navidad, no quieren que venga el Día del Padre, no quieren que exista el 13 de julio, que era cumpleaños del papá. No quieren nada de eso. Las fechas importantes para nosotros murieron junto con él. La última vez que lo vieron salía de acá para la clínica Morillas, diciéndoles que el 25 de octubre volvía. No volvió nunca. Meses sacando fuerzas de los recuerdos que aún habitan en cada rincón de la casa. 12 meses esperando que la fiscalía que está viendo su caso se decida a emitir una opinión para volver a verle la cara al doctor César Morillas, pero ya no en su clínica, sino en los tribunales. Es cierto que hay mucho dinero por parte de Morillas, pero no hay dinero que compre una verdad. Y aquí hay una única verdad. A mi esposo lo mataron. Esa es la única verdad. No hay otra. Yo confío en la justicia del Perú. Yo confío. Y seguiré confiando. Hasta el último día. Tal vez después de eso me vaya de esta casa. Misión cumplida, le diré a mi esposo. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Me da pena, no la puedo terminar. Perdóname. Es muy bonita esa canción. Pero se la cantaba a él. ¿Se la dedica? Sí, se la dedico. Es muy linda. Era especialmente para él. Juliana Oxenford hizo infructuosos intentos de hablar con el doctor Morillas esta semana para recoger su versión con respecto a esta gravísima denuncia en su contra. Finalmente, tras la pausa, vamos a hablar con el doctor Morillas para escuchar lo que él tenga que decir, donde se formula una gravísima denuncia contra quien es probablemente uno de los más famosos y respetados cirujanos plásticos del país, el doctor César Morillas. Lamentablemente en el reportaje no se incluyó el testimonio del doctor Morillas, pese a que Julián Oxenford trató insistentemente de hablar con él, pero finalmente él está comunicado vía telefónica con nosotros porque nos interesa sobremanera saber cuál es su versión de los hechos que se le imputan. Buenas noches, doctor Morillas. Hola, buenas noches, Nicolás, y a toda la audiencia y los televidentes que están viendo en este momento tu programa, muy respetado, y que acabo de ver una cosa tan denigrante en este momento que transgrede en todo momento mi honor profesional y el prestigio de la clínica, que lo llevamos durante 25 años con mucho esfuerzo y con una trayectoria muy impecable.
Justamente por eso, doctor Morillas, es que nos sorprende, porque lo que describe la viuda del señor Ortiz de Ceballos es serio. Es decir, que aparentemente ha habido de parte de ustedes un descuido, una negligencia, una falta de previsión sobre algo que puede ocurrir en una operación de la naturaleza que le hicieron al señor Ortiz de Ceballos. Bueno, en todo momento debo decir que no ha habido ni negligencia, ni imprudencia, ni impericia médica. Y esto está siendo investigado. Y en todo momento va a salir a luz la realidad, y confiamos justamente en nuestra justicia. Y yo invito a toda persona y a todo canal y a todo medio de prensa y cualquier institución gubernamental que tenga que ver con salud, para que visite nuestra clínica y haga una auditoría para que se constate que contamos con el equipo tanto técnico y profesional de última generación. Es por ello que nosotros somos en este momento ISO 9001-2000 por 3 años recertificados. Además, somos la primera clínica de cirugía plástica homologada por PROM Perú para recibir... Sí, doctor Morillas, yo sé lo del ISO, la clasificación, además, eso es verdad. Por eso nos ha sorprendido tanto el hecho de que la viuda del señor Ortiz de Ceballos venga y nos diga, es decir, se produce un paro cardiorrespiratorio de mi marido y tienen que sacarlo en la camilla corriendo a la clínica TESA que está al frente, porque no había un carrito resucitador en la clínica suya. ¿Eso es cierto? No, es falso de toda falsedad. El paciente salió de sala de operaciones y estuvo en cuidados intermedios que se nos permite a las clínicas especializadas, no cuidados intensivos, sino cuidados intermedios. Cuidados intensivos solamente se hacen por convenios, como es con la clínica TESA, la clínica San Pablo, porque tienen cuidados intensivos. Entonces el paciente salió de sala de operaciones después de salir de cuidados intermedios una hora más en su habitación, agradeció él y la señora Mónica, que en este momento acaba de salir, agradecieron los servicios al doctor Román, que es el anestesiólogo. En ese momento se produjo un paro cardiorrespiratorio fortuito producido por una hemorragia subaracnoidea. Una hemorragia subaracnoidea significa la ruptura de un aneurisma cerebral, de un vaso en el cerebro. Es lo que normalmente ocurre. Claro, pero ¿por qué se produjo el aneurisma? ¿No? ¿El aneurisma no resultó producto de la operación? O sea que, es decir, acá hay dos temas, ¿no? Uno, ¿cuál es la razón por la que se le produjo el paro cardiorrespiratorio? Pero lo que más nos importa finalmente, o sea, creo que a los televidentes y a los potenciales pacientes suyos, sí, es decir, ¿están preparados ustedes para una cosa así que puede ocurrir? Es decir, a este hombre le han hecho 4 operaciones. Acá tengo en la mano la autorización que él mismo firma y le hacen ustedes rejuvenecimiento facial, bolas de Bichat, que no sé qué será, riboplastía, tracción frontal endoscópica, liposucción corporal. Es decir, ¿no ocurrió que esto fue como demasiado, doctor Morillas, para el cuerpo de este hombre? No, de ninguna manera, porque la única operación grande que a él se le realizó fue la operación de rejuvenecimiento facial. Todas las otras operaciones son operaciones parciales, o sea que encajan dentro del tiempo y de lo que pueda hacerse en un paciente que está con un electrocardiograma normal, con los controles pre y postoperatorios completamente normales. Eso está basado en todos los protocolos que nosotros tenemos. ¿Aló? Sí, estamos siguiéndolo, doctor Morillas. Los protocolos que nosotros tenemos, tanto científicos y también comprobados por todos la literatura médica. Esto normalmente se hace y si es el momento que tenga que hacerse con él unas operaciones, lo da el cirujano principal. Pero doctor Morillas, ¿por qué ocurrió entonces lo que ocurrió? Es decir, ¿cómo explica usted que este hombre que entró a esta operación, al que ustedes supuestamente evaluaron, es decir, él estaba evaluado
y es decir, era una persona que podía ser sometido a estas operaciones. ¿Cómo es posible que haya ocurrido este paro cardiorrespiratorio que finalmente le costó la vida? Por eso llamamos un caso fortuito. Usted está hablando conmigo en este momento y a cualquiera de los dos no puede producir un derrame cerebral, esos son justamente los casos impredecibles. En este caso se trató, como les digo, de una hemorragia subaracnoidea coincidente, en este caso con cualquier cosa. Es lo que normalmente sucede en los deportistas, en las personas que estamos conversando y de repente dijeron se le produjo un derrame cerebral. Es decir, usted dice, no hay ninguna relación entre la muerte de este señor y la operación a la que fue sometido 1 o 2 horas antes. Absolutamente ninguna. Toda la operación fue un éxito. Absolutamente ninguna relación tiene que ver. Y eso está viéndose en la vía judicial y lógico. Está en este momento en proceso de investigación. Y yo creo que no se debe emitir juicios antes de tener los resultados de un proceso en investigación. Y lo que ha presentado Juliana, que bueno, Juliana sabe y conoce de nuestro prestigio, porque ella, bueno, ha estado acá con nosotros y conoce todo nuestro prestigio, tanto desde el punto de vista técnico como del staff médico. Ahora, que nosotros tenemos. La viuda Ortiz de Ceballos insiste sobre un hecho que a mí me resulta trascendental, es decir, ¿tienen o no tienen en su clínica, doctor, un carrito resucitador? Porque digamos, ya, es un hecho que puede ocurrir, que a un paciente que es sometido a una operación, por la razón que fuera, le dio un paro cardiorrespiratorio. ¿Están ustedes preparados para enfrentarlo? Ustedes ponen anestesia, es decir, esto... Yo puedo decirle una cosa, que cuando yo terminé de hacer mis estudios de cirugía plástica y vine al Perú después de estar con el profesor Ingo Pirangui, lo primero que yo compré no fue ni siquiera la cialítica de la sala de operación, ni la mesa de sala de operación, ni la máquina de anestesia. Lo primero que compré fue un resucitador cardiorrespiratorio que cualquier persona o medios de comunicación, como son ustedes, pueden venir y ver y comprobar. Pero ¿por qué no funcionó ese día? No es que era. En ese momento, todo médico, los protocolos son los siguientes. Cuando termina la operación, entonces el cirujano principal, en este caso yo, dejo en manos del anestesiólogo en cuidados intermedios. Ese cuidados intermedios es 1 hora, que queda con el anestesiólogo. Una vez que está en cuidados intermedios con el anestesiólogo, pasa ya a su habitación cuando el paciente está lúcido. Prueba de ello es que él agradece a nuestro anestesiólogo y agradece también a la señora Mónica, agradece al anestesiólogo. Se retiran y después de 1 hora ocurre este hecho, que está en este... Claro, pero usted no me contesta la pregunta, es decir, ya no está, la señora agradece la operación, yo le creo, ya que eso puede haber ocurrido, pero escúcheme, al señor le da un paro cardiorrespiratorio, tenían personal y equipo para atender una crisis de esa naturaleza, pues no, ¿cómo explica que tienen que cruzar la avenida El Polo para llevarlo desesperadamente a la clínica TESA? Eso es lo que no tiene lógica, creo, para todo lo que hemos visto el reportaje. Es decir, si estaban preparados para una emergencia así, ¿por qué no usan el equipo resucitador y por qué tienen que cruzar a la clínica TESA para intentar salvarle la vida a este hombre? No, es que la cosa tiene que verse desde el punto de vista médico. Cualquier médico, desde estudiante de medicina hasta los pacientes que nosotros dejamos en el postoperatorio, que está dado por enfermería, una técnica y además una cirujano de guardia que tiene que ver con todo esto, ella da la resucitación. Y una vez que da la resucitación, sale de ese estado y ya es llevado a la clínica TESA, después de haber salido del estado de problema, paro cardiorrespiratorio. Entonces no había necesidad en ese momento. Sí, pero escúcheme, doctor, la información que yo tengo acá de su propia clínica es que él tiene un paro cardiorrespiratorio que le hacen una RCP, sí, ¿no? Básica, dice acá. Cardiorrespiratoria, claro. ¿No? Y que por el paro cardiorrespiratorio, que esto ocurre a las 19:25,
pero él entra a las 20:05 con un paro cardiorrespiratorio que tenía 20 minutos antes, según este propio reporte de la clínica TESA. Es decir, no es que resolvieron el problema, lo controlaron y lo llevaron cuando el hombre seguía con el paro cardiorrespiratorio. Y la conclusión más evidente es que no tenían el equipo o no sabían usar el equipo para resucitar o intentar resucitar al señor. De ninguna manera. Entonces, le voy a pasar en este momento a quien ha seguido todo el caso desde el principio, que es la abogada, la doctora Suárez. Perdón. No, pero ya doctora, con usted habló extensamente. Es que no se ha pasado todo el reportaje. Yo quisiera hablar como abogada de que se está transgrediendo el honor profesional del doctor Morillas y también el prestigio de la clínica, y manifestar que como abogada vamos a tomar las medidas legales porque se está difamando, ya que se está vertiendo información fuera de lugar. Doctora, estamos hablando de la vida de un hombre que entró a la clínica a tratar de estar mejor y terminó muerto. Y estamos hablando de un señor que tuvo que ser trasladado en una camilla por la avenida El Polo para tratar de salvarle la vida porque tenía hacía 20 minutos un paro cardiorrespiratorio. Pero en fin, yo sé que este asunto no lo vamos a resolver acá, doctora. Yo lamento que usted haya interpretado de esa manera nuestra intención. Si usted cree que esto motiva una denuncia, no será la primera y la enfrentaremos. Muchas gracias por atendernos. Nosotros vamos a ir a una pausa.